Formada por los estados de Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul y con más de 29 millones de habitantes, la región del sur de Brasil es una de las zonas más desarrolladas y ricas de Latinoamérica. La cultura gaucha o gaúcha, una importante inmigración de europeos durante el siglo XIX y comienzos del XX, y un desarrollo humano muy alto son algunas de las características que la destacan dentro del Brasil. En este video conoceremos un poco de esta interesante región del gigante sudamericano. Empecemos. La región del sur de Brasil limita al oeste con Argentina y Paraguay, al sur con Uruguay, al este con el Océano Atlántico, al norte y el nordeste con el estado de Mato Grosso do Sul, y al norte y al noroeste con el de Sao Paulo. Es una de las regiones de Latinoamérica con mejor desarrollo humano y con un elevado PBI per cápita respecto al resto de Brasil. Debido a esto, y a que casi el 80% de la población es blanca, se suele incluir al sur de Brasil dentro del bloque del Cono Sur junto con Argentina, Uruguay y Chile. Su riqueza se basa en la explotación agrícola, ganadera, la industria y los servicios en una forma bastante equilibrada. Dentro de Brasil tiene características bastante diferenciadoras. Una es el clima. Brasil se asocia inmediatamente al clima tropical, las selvas y las playas de aguas cálidas. Si bien el sur de Brasil posee playas y selvas, se encuentra situado mayormente en la zona templada del planeta. Por lo tanto, posee 4 estaciones bien diferenciadas: otoño, invierno, primavera y verano. Es común que durante el invierno la región sufra heladas y en las zonas más altas se produzcan algunas nevadas, especialmente cuando las olas polares avanzan desde el sur. Al igual que en Argentina y Uruguay, existen naturalmente praderas abiertas aptas para la ganadería y la agricultura, antiguamente interrumpidas por la presencia del pino paraná, miembro de una familia muy antigua de coníferas que ya estaba sobre la Tierra durante la época de los dinosaurios. Pero ahora ya no se encuentra con tanta frecuencia. También posee una formación boscosa típica conocida como mata atlántica, distinta a la selva amazónica de más al norte. Este tipo de bosque tiene una biodiversidad importante y posee especies que producen frutos exóticos, mayormente poco conocidos en otras partes del mundo, como la pitanga y la yabuticaba. ¿Cuántos árboles conocen que den frutos en sus troncos? Pocos, ¿no? Hoy en día este tipo de bosque se encuentra muy reducido por la tala, la expansión de la agricultura y de las ciudades, aunque está protegido en varias reservas naturales. En lo que respecta a la población, se caracteriza por el trasfondo de la cultura gaucha, o como dicen los brasileños, gaúcha, algo que automáticamente relacionamos con Argentina o Uruguay, pero que también es una identidad fuerte en esta zona del Brasil. Con sus variaciones locales, muchas tradiciones se perpetuaron en la región y forman parte de su identidad, como el consumo del mate, la vestimenta y la música típica, entre las que podemos citar la milonga y el chamamé. El estilo de vida de los gauchos se extendió fuertemente por el Cono Sur debido a que estas personas eran bastante nómades y que la llanura facilitó el desplazamiento entre los distintos países, llegando inclusive al sur de Chile. Esta región se caracteriza también porque la mayoría de su población es eurodescendiente, originaria de países como Italia, Alemania, Portugal, Ucrania y España, entre otros. Durante el siglo XIX, Brasil necesitaba afirmar su soberanía en el sur, que se encontraba relativamente aislado y despoblado. Así inició una campaña para atraer inmigrantes europeos para que se radicaran en la zona. Los italianos fueron los más numerosos, junto con sus descendientes componen un tercio de la población blanca del Brasil, unos 32 millones. En su mayoría se asentaron en el sur a partir de 1870, formando colonias y trabajando en tareas rurales como atender los cafetales que se fueron instalando en la región. Una ciudad que caracteriza bien esta inmigración es Caxias do Sul, en el estado de Santa Catarina. Con más de 350.000 habitantes, el 80% de su población es de origen italiano. La inmigración alemana tuvo un impacto muy importante en la demografía local. Se estima que el 35% de la población del estado de Santa Catarina tiene antepasados alemanes, y en Paraná y en Río Grande do Sul la cifra sería de alrededor del 30%.
La formación de las primeras colonias alemanas en esta parte del país empieza a concretarse en las décadas de 1820 y 1830, que mantuvieron su homogeneidad étnica, cultural y la arquitectura. Con el tiempo se fueron sumando nuevos contingentes de inmigrantes de ese origen. Las ciudades importantes de esta zona del país suelen estar bastante parejas en cuanto a cantidad de habitantes, pero se destacan en cuanto a actividad económica y población las siguientes. Curitiba, en el estado de Paraná y con 2 millones de habitantes, es la quinta economía de Brasil. Es una ciudad de fama mundial por diversos proyectos de sostenibilidad y se ha considerado como la más verde de Latinoamérica. Su sistema de buses con vías exclusivas, conocido como Bus Rapid Transit, fue imitado en varias ciudades para mejorar la eficiencia en el transporte público dentro de áreas de mucha población. Curitiba se destaca por su desarrollo comercial e industrial y su alta calidad de vida, aunque en los últimos años la delincuencia y los problemas urbanísticos causados por el crecimiento poblacional se han hecho sentir. Porto Alegre es la capital del estado de Río Grande do Sul. Con una población aproximada de 1,4 millones de habitantes en la ciudad y 3,5 millones sumando a los de la región metropolitana, es una de las ciudades más importantes de Brasil. Fundada en 1772 en las orillas del lago Guaíba, posee una gran actividad portuaria y es una de las ciudades industriales más importantes del país. Se encuentra ubicada en una posición estratégica dentro del Mercosur, a igual distancia de Sao Paulo que de Buenos Aires. También posee una importante actividad turística y cultural. Joinville, con más de 520.000 habitantes, es la ciudad más importante del estado de Santa Catarina. Se caracteriza por su desarrollo industrial, con 1.800 industrias, donde se destaca la metalurgia, el plástico y el tabaco. Joinville también posee aproximadamente 15.000 comercios. Fundada en 1851, se destaca por su impronta alemana, dado que fue fundada en base a esa inmigración, como también la suiza y la noruega. En los últimos años apuesta al turismo como otra fuente más de ingresos, con atracciones como el Festival de las Flores o el de la Danza. Esta ciudad posee la única sede del ballet Bolshoi fuera de Rusia. Londrina, ubicada en el estado de Paraná y con más de 500.000 habitantes, Londrina se destaca por la actividad agrícola, en la que el café fue y es un recurso económico muy importante. Además, la producción de soja, trigo, maíz y el algodón en sus alrededores dan impulso a la economía de la ciudad. También posee un atractivo turístico por el entorno natural que la rodea, caracterizado por bosques, ríos, lagos y cascadas. En definitiva, la región del sur de Brasil nos enseña bastante sobre cómo los países no suelen ser unidades homogéneas y ofrecen distintas identidades regionales, a veces más marcadas que otras. Además nos señala que la identidad muchas veces traspasa las fronteras por cuestiones económicas, históricas y sociales. Espero que el video les haya resultado interesante. No olviden dejar un like, compartir y sobre todo suscribirse a este canal. Cliqué en la campanita para estar al tanto de cada video nuevo cuando se publique. Gracias por estar ahí y nos encontramos en otro video detrás del dato. ¡Saludos!